posteriormente la voy a subir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que estén enteradas y enterados, ¿no? ¿Cómo les fue con los textos? Cuéntenme, ¿los pudieron leer? Sí, profe, yo sí lo leí. Genial. ¿Y cómo les fue? ¿Cuáles son algunas dudas o cuáles son las impresiones generales que tienen del texto? No es en términos de examen, nada. Solamente es para saber si hay alguna duda puntual que hay que atender en la clase de hoy. Solo si existéis, o si no me arranco con la clase. O sea, parto, pues, ¿no? Con la clase. Muy bien. Profe, antes que parta, buenas tardes. Quería preguntarle sobre la guía. ¿Hay algún trabajo para hacer sobre lo leído? No, o sea, lo que viene es la solemne, que es de la próxima semana a la siguiente, pero no hay trabajo que entregar en estos días. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. Entonces, Sí. los textos van a entrar en la prueba, en la solemne. Sí, todos los textos. O sea, los textos aparte de la materia, ¿cierto? O sea, sí, va a entrar, de hecho, las exposiciones que hago yo y las disertaciones son basadas en el texto. Y los textos están en el sílabus, en el aula virtual. Ya, profe, gracias. Sí. ¿Algo más? Antes de partir. Profe, pero, o sea, al final de la clase, ¿le puedo hacer unas consultas? Claro, sí, solo me recuerdas. Sí, ok. Ya, bien. Gracias. Sí, siendo así, les voy a pedir que por favor tengan papel y lápiz, porque en la sesión de hoy no va a haber PPTs. Vamos a trabajar sobre la pizarra, sobre este maravilloso fondo que tenemos acá, ¿no? Así que voy a necesitar que anoten, porque no va a haber PPT. De cualquier manera, todas las informaciones que se van a compartir en la sesión de hoy están en el texto, es decir, yo me baso en el texto para ir abordando los temas que sugiere el texto, pero no se va a trabajar sobre PPTs, sino que se va a trabajar sobre, desaparezco, se va a trabajar sobre la pizarra, ¿ok? De cualquier manera, esta clase está siendo grabada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar. Y otra cosa que les quiero pedir es de que si ponen el mouse o el cursor en mi imagen y aprietan el botón derecho, les va a dar una opción que se llama anclar. Con esa opción les pido que la hagan porque esa opción les va a permitir ver mi hermosa y bella figura en grande. Y van a tener la pizarra, una visual de la pizarra mucho más amplia que el cuadro pequeño. Entonces les pido por favor que puedan anclar la imagen, ya sea con el clic derecho del mouse sobre la pantalla en donde estoy yo, o en las herramientas que salen en la pantalla al lado de micrófono y demás, hay 3 puntitos. Si le dan clic en esos 3 puntitos, también en algunos programas aparece la opción anclar. Y me dicen cuando lo logren para empezar. Profe, a mí me funciona súper, solo lo veo un poquitito pixeleado. Sí, depende de internet. Cuando pase un minuto o menos de un minuto, se va a ver bien la imagen. Eso es lo que me ha sucedido en las clases anteriores. Ok, gracias. No, profe, yo no lo puedo anclar. ¿No puedes? No. Yo tampoco he podido, profe. Yo tampoco. Es clic derecho, ya sea sobre mi imagen, la que están viendo ahora, y da la opción anclar, o la opción de los 3 puntitos que están en el centro.
Yo no puedo ver ninguna de las dos más, profe. Yo tampoco. Pero da lo mismo, profe, si igual lo veo súper bien, súper nítido. Ah, ya, genial. Vamos a empezar entonces. ¡Tarán! ¿Pueden ver bien la pizarra? Yo al menos sí. Sí, profe, se ve bien. Vale. ¿Logran ver todo lo que está escrito? Porque lo vamos a ir abordando. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Profe. Mira, voy a Sí, profe. la cortina un poco para que... Sí, No profe, porque se ve el reflejo, o sea, como que brilla. un poco más. Espérenme, no he terminado. ¿Y ahí? Ahí sí. Sí, se ve bien. Se ve Oye, bien. Vamos a empezar. Entonces, para la sesión de hoy había dos textos que había que leer, que es el de Paulo Freire, de Educación para la Liberación, y también está el de Werner, que es la promoción del trabajo comunitario. Estos dos textos abordan o sugieren algunas recomendaciones para las personas que van a iniciarse en el trabajo comunitario, que puede ser nuestro caso, y en donde da algunas claves y sugerencias de otros proyectos y programas comunitarios que han tenido éxito en América Latina. Y a partir de esa recopilación que hace, en especial el texto de Promoviendo la Salud, hace una serie de recopilaciones para hacer algunas sugerencias basadas en casos exitosos de otros proyectos de trabajo comunitario que se han desarrollado en América Latina. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Voy a iniciar con algunos datos históricos que son importantes que los tomen en cuenta porque los vamos a retomar en clases subsiguientes. Y tiene que ver con el inicio del texto de promoción o promoviendo el trabajo comunitario, que tiene que ver con este programa a nivel mundial que se llama Salud para Todos y para Todas, que es la parte con la que inicia el texto de Promoviendo la Salud Comunitaria. ¿A qué se refiere el texto con Salud para Todos y para Todas en el año 2000? Es que la Organización Mundial de la Salud, que es la misma que en este momento está haciendo las recomendaciones en tanto protocolos para el manejo del COVID-19 a cada uno de los países, en 1979 se dan cuenta a partir de un diagnóstico mundial que las condiciones de salud de las comunidades, no de las ciudades, sino de las comunidades más alejadas de las ciudades, estaba siendo supremamente vulnerada. Es decir, estábamos encontrándonos solamente en el 79 grandes cinturones de pobreza, sino que también muertes por enfermedades curables. En 1979, gran parte del país, incluyendo, en gran parte del país, en gran parte del mundo, incluyendo Chile, había muchas muertes, por ejemplo, por altas temperaturas en niños y en niñas, ¿no? O en condiciones de alta vulnerabilidad que ponían en riesgo la salud de la población más empobrecida. Y es por eso que en esos años la Organización Mundial de la Salud convoca a todos los países miembros a realizar la 32ª, que es lo que menciono acá, a realizar la 32ª Asamblea Mundial de la Salud. En esta Asamblea Mundial de la Salud, lo que se propone es un proyecto mundial que fue nombrado como Salud para Todas y para Todos, que en el año 1979, que es se propusieron los países miembros de la Organización Mundial de la Salud
acceder o dar acceso a toda la población de los países miembros a la salud. Y se genera en ese entonces, cachen el año, en el 79, el programa Salud para Todos, que tenía como meta que para el año 2000, estamos hablando de 20 años atrás, que para el año 2000 todas las poblaciones de todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud tuvieran acceso a la salud. Pero ¿cómo iban a tener acceso a la salud? Esta 32ª Asamblea Mundial de la Salud se propuso o retoma los resultados de una reunión mundial anterior, que fue en el 78, que se denominó la Conferencia de Alma-Ata. Alma-Ata es un lugar, es el lugar en donde se realizó la conferencia en 1978. ¿Y qué resultados arrojó la conferencia Alma-Ata? Bueno, los resultados que arrojó Alma-Ata es relevar a nivel mundial las APS. Estas. ¿Ustedes saben qué significa en términos administrativos y organizativos de los sistemas de salud las APS? Atención primaria a salud. Sí. ¿Y cuál es la característica de la APS desde su punto de vista? No tienen que ser expertos, pero ¿qué es lo que les dice la intuición? ¿Cuál es el trabajo fundamental de las atenciones primarias de salud? Pesquisar, quizás. ¿Pesquisar qué? Pesquisar alguna patología. Sí. Mover ¿Qué? la salud. Promover la salud. Promover, pesquisar, exacto. ¿Qué más? Los servicios básicos de salud. Educar. ¿No? Servicios básicos. Quizás dar primeros auxilios generales de manera más global. Claro. Educación. Exacto. Eso que dijo el último compañero que no alcancé a ver quién era, ¿no? Educación. Entre todas esas actividades que realiza de pesquisar, de promover, de garantizar, de atender, también se suma, no es que sea la más importante, pero también se suma la actividad o la importancia de las APS en términos de educación. La educación para la salud es supremamente importante y es algo que se planteó desde 1978 en la conferencia de Alma-Ata, ¿no? Es decir, se le dio un empuje muy importante a nivel mundial, no solamente aquí en Chile, sino en todos los países del mundo que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Se le dio un impulso a las APS porque las APS, que pueden ser, denme en Chile algunos ejemplos de APS, ¿como cuáles pueden ser? Un CESPAM. ¿Sí? ¿Cuál otro? Un SAR. Sí. Consulta médica. Consultorio. CRS. Un policlínico. Bien, exacto. ¿Y cuál es la importancia de las APS? La importancia de las APS, aparte de las funciones que ustedes mencionaron, que está bien, es que las APS es la entrada principal y la primera entrada al sistema de salud, no solamente en Chile, sino en muchas partes del mundo. Las APS es el primer acceso que tiene la población para atender su salud, pero también las APS es ahora que está de moda esto, las APS es la primera línea en atención de salud comunitaria, pero no solamente de atención, no solamente en la dinámica de yo ciudadano voy a la APS, sino que yo como APS, como mi función educativa, tengo que ir también a las comunidades para compartir información y para garantizar que exista un piso mínimo de salud comunitaria, no solamente para que mi propio servicio no colapse,
porque si no hay educación en términos de salud, los servicios colapsan porque no hay procesos autogestivos comunitarios de procesos de salud, sino que también a nivel país debo de comprender que la salud es un proceso educativo y también la salud, la educación en salud es un proceso de empoderamiento. ¿Por qué hay que entender que los procesos educativos de salud son procesos de empoderamiento? Porque desde las APS y sobre todo desde las enfermeras y los enfermeros son los que brindan información para que las personas puedan gestionar sus propios recursos en términos de salud. Esa es la importancia de las APS y esa es la importancia de esta forma de organización de las APS. Hay otra característica también de las APS que tiene que ver con la territorialidad. Sabemos que las APS pertenecen a territorios específicos y por eso es común encontrar que en algunos territorios, incluso de aquí de la región metropolitana, podemos encontrar más de una APS, ya que responden a la densidad de población que existen en ciertos territorios. Y dependiendo de la densidad, es como se distribuyen las APS. Por eso vemos más de un consultorio, no sé, en Santiago Centro, por decir algo, ¿no? Porque tiene que ver también... Pero, profe, ¿sí? ¿se da realmente que en las APS se da la educación? Porque yo en los consultorios nunca he visto como que me eduquen así como... Diste en el punto, porque ese es el tema de la clase de hoy. Justamente en cómo las APS, por eso les hablé de este dato histórico, que estoy hablando del 79, ¿no? Y esto es algo que se promulgó en el 79. Es decir, pero esto se fue distorsionando con el tiempo, porque en este tiempo, como dice mi compañera, no existe tal educación en los centros de salud familiar ni en los CAR. Así es. O sí existe, pero es muy... Están ni ahí ahora. O es muy limitada y tiene que ver con algunas características en cuanto a visión del trabajo comunitario, cómo se ha concebido el trabajo comunitario y cuáles han sido los costos que se han producido por esta visión de trabajo comunitario, que es justamente lo que vamos a atender ahora. Pero es muy bueno tu punto y voy a pedir que nos puedas un poquito más adelante, unos minutos más adelante, que nos puedas dar como tu voz con respecto a esa experiencia o a ese comentario que acabas de hacer, porque es supremamente importante. Entonces, gracias por darme el pie y ahora voy a retomar esa voz que me acabas de compartir, porque antes quiero justamente brindarles esta información que es importante. Bien, entonces, tenemos que las APS, una de las funciones es el trabajo comunitario, pero que está en duda. ¿Por qué? Desde que se hizo este programa de salud para todos, no solamente fue una carta de buenas intenciones, hubo plata, hubo mucha plata en esos años para poder impulsar procesos educativos en las comunidades y poder garantizar niveles de empoderamiento básicos que nos puedan servir de piso para poder entonces desarrollar proyectos comunitarios mucho más complejos. Pero ¿qué fue lo que sucedió desde el 79 hasta la fecha? Que muchos proyectos comunitarios fracasaban o muchos proyectos comunitarios no se les daba continuidad, o cuando se regresaba a las comunidades después de desarrollar el proyecto comunitario, la gente no sabía nada y no sabía qué pasaba y se perdió. De verdad, si ustedes pueden hacer, hay un documento, lastimosamente está en inglés solamente, pero ahí aparece país por país la cantidad de plata que la Organización Mundial de la Salud le invirtió a las APS y sobre todo a los procesos educativos, ¿no? A partir de proyectos comunitarios. Y como yo les decía, el primer texto refería a una serie de recomendaciones que se hacen en los proyectos comunitarios en esta época y que fueron exitosos. Y justamente es lo que les voy a compartir. Es decir, la visión que se tenía de los proyectos exitosos en esos años y hasta la fecha
es bien distinta a la cantidad de proyectos que fracasaron y a los cuales se les invirtió mucha plata. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que en ese entonces la mayoría de los proyectos comunitarios no estaban basados en las necesidades de las personas. En muchas ocasiones los proyectos comunitarios responden más bien a números, que hay que conseguir una meta, pero esta meta significa únicamente número de charlas, número de asistentes, ¿no? Número de lápices que entregaste, o de cuadernos, o de bolsitas recicladas, etcétera, ¿no? No atienden lo que son las necesidades y realidades de las personas, no solamente en términos de charla, sino en términos de generar una conciencia colectiva que permita un proceso de empoderamiento en las comunidades que devenga en una gestión autónoma de la salud. En muchas ocasiones lo que se hacía era generar más bien redes de dependencia, en donde si no estaba la funcionaria o el funcionario de salud, no se hacía nada. Esto que les digo pasó en la mayoría de los proyectos, es decir, que los proyectos comunitarios no se basaban en las necesidades de las personas. En cambio, hubo otros proyectos en América Latina en general, y Chile también tuvo proyectos exitosos que cumplieron algunas características generales, que es lo que les voy a comentar. ¿Cuáles son estas características generales que podrían apoyar a un buen desarrollo del proyecto comunitario, pensándolo como un proceso educativo? Son 5. La primera son orígenes modestos. Estoy acá. Orígenes modestos. Es decir, si nosotros o nosotras queremos desarrollar un proyecto comunitario que pueda tener un impacto en la cultura de salud de las personas, no pensemos de entrada en realizar estas charlas multitudinarias, porque las charlas multitudinarias, si bien es cierto que sirven para promover cierto tipo de proyectos o programas, no funcionan ni para hacer conciencia, y tampoco funcionan para sensibilizar. Porque si tú les preguntas a las mismas 1000 personas, 200 personas, 300 personas que asistieron a tu charla, al día siguiente les preguntas en qué hicieron conciencia, o a la semana siguiente, es muy difícil que te puedan responder, porque es muy difícil que la gente cambie de paradigma de un día para otro. Pensemos un poco en las personas trans. Yo digo las personas trans, o las mujeres trans en específico, porque yo desde hace 3 años atrás, hasta el año pasado, trabajaba justamente temas de salud sexual en trabajadoras sexuales transexuales. Y entonces nos pedían charlas no sé, en el consultorio 1, por ejemplo, a funcionarias y a funcionarios de salud. Nos pedían las charlas y llegaban, no sé, 60 funcionarios, 80 funcionarios, y les empezábamos a platicar sobre la identidad trans y las discriminaciones históricas y los protocolos trans en los consultorios, que les respeten su nombre social. En ese entonces no estaba la ley de identidad de género, así que les pedíamos que de alguna forma respetaran el protocolo trans, etc. Regresábamos a la semana, y a nosotros y a nosotras mismas, cuando íbamos a consulta, nos decían, es que las trans son hombres vestidos de mujer. Y tú dices, claro, no se puede cambiar un paradigma de un día para otro. Es una charla que te ayuda un poco a difundir. Para eso sirven las charlas multitudinarias, para difundir. Pero no pretendamos que con una charla multitudinaria vamos a hacer conciencia en términos de salud. Eso no pasa. En ningún universo conocido pasa, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando de repente de los consultorios van a los colegios y dicen, ya, vamos a hacer una charla, dicen un taller, y en realidad es una charla, porque de taller no tiene nada, la gente no practica nada, no experimenta nada, solo va a escuchar. Si vamos a hacer un taller, que en realidad es una charla, sobre el uso del preservativo, ¿no?
Y entonces empiezan así 2 horas, hablar. Y cuando llega el momento de entregar los preservativos, por ejemplo, entregan un preservativo. Y tú dices así como, güey, o sea, ese preservativo, si nunca he tenido uno, lo voy a abrir, lo voy a abrir así, lo voy a abrir, lo voy a explorar, ¿no? Cachen, es un colegio, los chicos no tienen más de 18 años. Lo voy a explorar y voy a jugar con él un rato, le voy a dar vueltas, etcétera, y ya me quedé sin preservativo. Y me da vergüenza ir a la tienda, a la farmacia, comprar un preservativo, nunca he tenido acceso a uno, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo voy a poder hacer conciencia si a los chicos les entrego y a las chicas les entrego solo un preservativo? ¿De qué me sirve un preservativo? No me sirve más que un poco para explicar, pero ni siquiera voy a aprender a usar un preservativo con un preservativo. Y además, llevando solamente preservativos masculinos, ni siquiera femeninos, por un lado. Por el otro, cuando se van a dar charlas, por ejemplo, de conciencia de salud sexual y reproductiva o prevención de ETS, te dan el preservativo a los chicos de 18, 17, 15 años, te dan el preservativo, pero no te dan lubricante. ¿Por qué? Porque se piensa que las capacitaciones en uso de preservativo son únicamente en relaciones sexuales heterosexuales. Y los gays, ¿en dónde quedamos? Y las lesbianas, ¿en dónde quedamos? ¿No? Es decir, si yo practico sexo anal, sea gay o no sea gay, si yo practico sexo anal, esto no me sirve. Necesito un lubricante, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también necesitaría una serie de charlas para encontrar cuáles son mis posibilidades de acceso al preservativo, mis recomendaciones del por qué no uso, por qué sí uso, etc. Es decir, los procesos comunitarios exitosos tienen que ver con orígenes modestos, con grupos pequeños que te permitan trabajar en el tiempo y que te puedan asegurar realmente una conciencia, en este caso de ejemplo, del uso de preservativo y prevención de ETS. ¿Cuál es la demostración de lo que estoy diciendo? Desde el año 2018 a la fecha, Chile en Sudamérica, tiene los índices más altos de VIH, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ha salido en las noticias, no estoy inventando el himno negro, etc. Y cuando tú le preguntas a las y los chicos qué información recibían sobre el uso del preservativo o por qué no lo usan, los chicos y las chicas te dicen, me dieron una charla, ¿no? En el colegio, 1 o 2 charlas y nada más, no hubo más. Y tú dices, claro, porque lo que se pretende es alcanzar una meta de número de chicos a los cuales les dimos la charla. Eso no funciona. Lo que funciona, de acuerdo a la experiencia de proyectos que han podido cumplir sus objetivos, son inicios modestos, ¿no? De 10, 15, 20 personas, cada quien decide, ¿no? Y hacer un trabajo de concientización con esas personas. ¿Por qué? Porque es muy probable, yo llevo más de 10 años haciendo trabajo comunitario, es muy probable que una persona de ese primer grupo se va a interesar y va a formar otro grupo con la información que tú le compartiste. Y esa otra persona, de manera natural, va a formar otro grupo. Y esa es la manera de poder hacer realmente un trabajo comunitario que tenga como objetivo la concientización y hacer procesos de empoderamiento en términos de salud, ¿no? Y eso es lo que regularmente no se hace en los CESFAM. En los CESFAM se dan charlas multitudinarias, pero un proceso de seguimiento, no es cierto, estoy mintiendo, sí hay casos en los que sí hay proyectos bien bonitos de los CESFAM. Ahí yo me equivoqué, sí hay proyectos bien exitosos también. En el caso de lactancia materna igual te ayudan bastante los CESFAM. ¿Cómo? Y en
En el caso de la lactancia materna, ayudan bastante en los CESFAM y es como más personalizado. Exacto. Sí, justamente estaba yo pensando en los programas de lactancia porque justamente son más individualizados o como en grupos más pequeños, ¿no? Profe, Sí, yo estuve toda mi vida en un colegio católico y la verdad tuvimos poca y nada educación sexual. De hecho, no El, lo el hay. el colegio era muy, eh, no sé cómo, no me acuerdo de la palabra, pero era Muy muy, conservador. sí, muy conservador. De hecho, hasta con las personas homosexuales eran bien cuáticos, por así decirlo. Entonces era poca y nada la educación sexual y menos para homosexuales, igual es súper importante. Tanto la educación sexual para heterosexuales como para homosexuales y en mi colegio eran pésimos en todo sentido y eran súper intolerantes, en verdad. claro. Y eso se explica también los índices que tenemos actualmente, no solamente de VIH, sino de embarazo adolescente o incluso el año pasado empezábamos también a detectar chicas muy jóvenes que empezaban a ver índices de desgarro anal. ¿Por qué? Porque las chicas, para no embarazarse y como no usaban preservativo, accedían a tener sexo anal, pero nadie les enseñó a cómo tener sexo anal, ¿no? Y se desgarraban. Así. ¿Qué pasa? Esas cosas pasan, pero no pasan si te educan. ¿Me explico? Profe, ¿Sí? entonces la visión está mal planteada, ya que el texto, como bien se dice, que cuando se hacían talleres, esos talleres después de explicarles se ponía en práctica todo lo aprendido, cosa que no pasa obviamente que en estos tiempos, porque como dice usted, la finalidad es cumplir las metas, no así el bienestar educativo de las personas. Así es, así es. Y tiene que ver con la visión y la percepción general que se tiene de los proyectos comunitarios. Cumplir metas y lo que propone el texto y muchas otras experiencias exitosas de trabajo comunitario es no, el tema no es cumplir únicamente las metas. El tema aquí es empoderar a las comunidades en un proceso educativo que tenga como metodología el proyecto comunitario. Eso es, y se puede tardar, no es inmediato, y tiene mejores efectos cuando son grupos pequeños, porque naturalmente, eso sucede siempre, naturalmente van a salir personas que van a formar otros grupos, ¿no? Y esto está relacionado con el siguiente punto, que tiene que ver con una expansión descentralizada. Cuando se formen otros grupos, por ejemplo, hay que dejar que los otros grupos tengan sus propias dinámicas y no intentar que todos los grupos que se formen dependan de una sola figura, del grupo inicial, por decirlo de alguna manera. Esto no funciona y no funciona con el siguiente ejemplo que les voy a proporcionar. En el tema del VIH, yo voy a referirme mucho al tema del VIH porque he hecho mucho trabajo comunitario aquí en Chile con respecto al VIH, específicamente de población trans, de otras poblaciones no sé mucho, solamente de esta y de la población gay, obviamente, porque pertenezco a esa población, ¿no? Y es importante esto que acabo de decir porque lo voy a retomar más adelante, ¿no? Lo que veíamos, por ejemplo, del VIH es de que cuando te toman la prueba de sangre, la única instancia que te da la confirmación es el ISP. Y el único laboratorio que hace esas confirmaciones está en Santiago. Es decir, que si tú te tomas la muestra en Puerto Williams, Punta Arenas, o en el norte, Calama, Antofagasta, todas es la última ciudad, tiene que trasladarse esa muestra a Santiago y de Santiago regresar a las comunidades. Esta centralización es problemática porque el tiempo de espera de la persona a la cual hicieron el diagnóstico y la confirmación o no de que vive con VIH o no es diferenciada con respecto a la gente que vive en Santiago. Y ahí ya se está violentando un derecho, porque todos tenemos que ser iguales. Y además, cada una de las regiones
tiene sus propias dinámicas. Y nosotros lo que cuestionábamos cuando criticábamos esto, y si falla el ISP en Santiago, falló todo. Y ese es el problema de la centralidad, ¿no? De hecho, ustedes y yo hemos escuchado muchas veces que la gente de regiones dice, sí, pero Santiago no es Chile. ¿Han escuchado eso? Sí, profe. Profe, ¿qué derecho se estaba violentando cuando dijo eso? ¿Derecho a la igualdad? Sí, el derecho de igualdad, al acceso a la salud. O sea, yo debo de saber, yo debo tener el mismo derecho de conocer mi estado serológico, viva en donde viva. Es decir, en términos de la gente de Santiago, que se lo dan, según la ley SIDA, te la dan en 72 horas, pero si estoy en región, puede tardar hasta un mes, ¿no? Y hay casos documentados de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, profe, Entonces, yo me hice el examen preventivo de VIH con toma de muestra y llevo más de un mes esperando, todavía no llega. imagínate, ¿no? De hecho, ahora acá en San Fernando, una clínica particular contrató todos los medios para tratar de a las regiones más cercanas, tratarle de hacer ese examen llegar más rápido, pero se implementa recién en mayo. Claro. Entonces, ahí ya estás haciendo una diferencia en la población. Y esta problemática se da por la centralidad. Hay que romper la centralidad porque cada región tiene su propia dinámica. Lo mismo sucede con los grupos que se forman posterior al grupo original del trabajo comunitario. No intentemos que todos dependan del grupo inicial. Es verdad, podemos estar comunicados, podemos tener trabajo colaborativo, pero también hay que entender que los grupos que se van formando de manera posterior tienen sus propias dinámicas, ¿no? Y eso es algo que hay que promover, es decir, iniciar con trabajos modestos, pequeños, si realmente lo que queremos es la concientización, porque si no podemos dar charlas multitudinarias y que tampoco está mal. No estoy diciendo que está mal, sino que no es trabajo comunitario y no es trabajo educativo. Es otro tipo de trabajo que está bien, pero hay que tener claridad de qué estamos hablando y no decir, yo hago trabajo comunitario y doy charlas multitudinarias. A ver, no, espérame. Tú das charlas y está bien, pero no estás haciendo trabajo comunitario porque el trabajo comunitario implica un proceso educativo que no es de una sola charla. Y el trabajo comunitario tiene que ver también con la posibilidad de generar otros grupos y entender que esos otros grupos tienen sus propias dinámicas y no centralizar los procesos comunitarios. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Existe otra recomendación también que tiene que ver con que la participación comunitaria, lo voy a poner en otro color, la participación comunitaria tiene que estar en cada fase del proyecto o del programa. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones, la planificación, cada una de las etapas, se hace en el escritorio y está bien. No hay ninguna crítica al respecto, pues, ¿no? Porque a veces no hay tiempo, porque hay que entregar cosas rápido. La administración de las APS, yo que estuve cerca, es horrible. Tienes que llenar formatos todo el tiempo y ahí te quita mucho tiempo, ¿no? Y está bien, esas cosas pasan, ¿no? Pero al momento de ejecutar, la comunidad o el promotor o promotora comunitaria que tú estás formando o educando tiene que tener claridad de todas las etapas de tu proyecto comunitario. Lo que ha sucedido en otros proyectos es que llegamos, desarrollamos el proyecto, nos vamos y si alguien externo le pregunta a las personas, oye, ¿y tú vas cada fin de semana a las charlas? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿A qué quieren llegar? ¿Cuál es la metodología que van a ocupar? ¿Cuántos recursos están ocupando? La gente no sabe. La gente no sabe porque se le ve más bien como un elemento instrumental y no se le ve como el destino final del proyecto. Ojo, las personas no son instrumentos para desarrollar un proyecto. Las personas son el destino final y su empoderamiento y su educación es el destino final. Entonces, es uno de los errores que regularmente cometemos. Yo también lo cometí y muchas veces, por eso se los digo, ¿no? De que en muchas ocasiones no consideramos a las personas en términos de que entiendan de pe a pa
qué significa el proyecto en el cual están trabajando, colaborando, cuál es el objetivo y cuáles son todas las etapas en las cuales va a colaborar. Eso se nos va, ¿no? Y a veces pasa, y está bien que pasa, pero lo importante de tener ese tipo de asignaturas es evitar a que pase, ¿no? E incorporar a la población o a la promotora en cada una de las etapas y que sepa y entienda bien en qué consiste en cada una de las etapas. Porque si no es así, vemos a las personas como un instrumento para poder alcanzar nuestros fines, no la salud de la comunidad. ¿Explico esta idea? ¿Sí quedó clara esta idea? Sí, profe. Bien. Hay un tercer punto del cual me adelanté, que tiene que ver con la planificación como proceso de aprendizaje y no solamente cumplir metas. Ese no lo voy a abordar más porque ya lo abordamos. Existe un cuarto punto que tiene que ver con la formación de líderes o lideresas, ¿no? Hay que considerar que regularmente cuando hacemos proyectos comunitarios, una estrategia común es contactar a gente de la misma comunidad que puedan ser líderes o lideresas que nos ayuden a convocar, que nos ayuden, a veces incluso dan sus casas para hacer las reuniones, que nos ayuden un poco a entender la dinámica comunitaria, etcétera, ¿no? Pero hay que entender que estos líderes o lideresas o promotores y promotoras comunitarias no son nuestros trabajadores ni nuestras trabajadoras. Son intermediarios entre la comunidad y la institución en la cual trabajamos y que queremos realizar un proyecto comunitario. ¿Por qué digo esto? Porque en los proyectos comunitarios desde el 79 que no tuvieron éxito, vieron a los promotores, promotoras, líderes o lideresas comunitarias como empleados de la unidad de salud. Y tú dices, no, no son empleados, son agentes comunitarios que te están permitiendo entender cuál es la condición general de la comunidad en la cual tú quieres desarrollar el proyecto, pero no son empleados. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente, cuando hacemos trabajo comunitario, ¿no?, y formamos a personas que apoyen, ya sea en promotores, liderazgos, etcétera, regularmente estas personas son mujeres. Regularmente sucede así. Es decir, con los proyectos o programas de salud, quien nos ayudan a vincularnos con la comunidad, regularmente son mujeres. ¿Por qué? Porque en sociedades machistas como las de América Latina, son las mujeres las que culturalmente, no es porque tenga que ser así, sino que culturalmente, que se puede romper eso, y que la idea es que se rompa, culturalmente son las encargadas de los trabajos de cuidado, en muchas ocasiones de los trabajos de cuidado de salud no remunerados. Y son las mujeres las que regularmente son promotoras de salud. Pero ¿qué sucede con eso? Que ya culturalmente también las mujeres tienen no una jornada laboral, sino tienen 1, 2 o 3 jornadas laborales que si le sumamos además el que sean promotoras de salud, les implica una jornada laboral más. Y culturalmente, de verdad, ese es un peso que a veces no se puede llevar, ¿no? Es bien complicado. Entonces, la idea es entender que si a veces la promotora, promotor, etcétera, no puede participar del todo, no es como, ya te cambio, chao. No, sino entender cuáles son las condiciones y entender también que no son nuestras empleadas ni nuestros empleados, no trabajan para nosotros, trabajan para la comunidad y trabajan para el proyecto. Y el objetivo final del proyecto es la comunidad. ¿Explico esta parte cultural? ¿Queda clara esta parte cultural de la cual estoy hablando? Sí, profe. Sí, sí queda claro esta cuestión de género que tiene que ver también con los trabajos, con los proyectos comunitarios, que es súper importante considerar, ¿no? Profe, entonces, ¿Sí? ¿cuáles deberían ser los líderes que se deberían buscar para un buen trabajo comunitario? ¿Y nos qué? No, dígame. No, puede ser cualquiera, o sea, puede ser hombre, mujer, no importa.
sino que hay que tener cuidado y considerar que culturalmente las mujeres, tienen más de una jornada laboral, muchas veces no pagada, porque trabajar, cuidar a los hijos, darles de comer, limpiar la casa, etcétera, y aparte ser promotoras o promotores comunitarios, les pudiesen limitar a hacer algunas tareas. Y en muchas ocasiones, nosotras o nosotros como funcionarios de salud o la gente que está en los SFAM dicen, ella es una muy buena líder, pero nunca está, así que consigamos a otra. Y tú dices así como que, güey, espera, ¿no? Espera, hay que ser consciente también de los aspectos culturales que tienen que ver con las jornadas de las mujeres y con la perspectiva de género, pero además hay que recordar que ella va a estar en contacto con la comunidad siempre, porque el hecho de que no esté en contacto conmigo, ¿no? Y que yo no soy su jefe, sino que ella trabaja o él trabaja para la comunidad, ella está inserta en la comunidad ya, ¿no? Ella pertenece a la comunidad. Entonces, hacer el cambio de chip, de decir, a lo mejor no puede estar todo el tiempo, pero ella pertenece a la comunidad y tiene características de liderazgo que podemos potenciar, pero ser conscientes también de unas cuestiones culturales de género que tienen un peso importante también en el desempeño de las lideresas, sobre todo. Pero es como tener esa consideración, ¿no? Como no olvidarnos de esto. Gracias, profe. Bien. Hay otro punto también, que es el punto 5, que la salud o los proyectos de salud, la referencia de que tu proyecto o programa de salud está funcionando, tiene que ver con el punto 5. Es decir, que la referencia de que tu proyecto está funcionando tiene que ver con que el sector de población más vulnerable tiene que hacer un cambio significativo. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a dar un ejemplo crítica al sistema económico neoliberal que tiene Chile, ¿no? Y no solamente Chile, pero digo Chile para que sea el ejemplo más cercano, pero muchos países de América Latina lo tienen. Después de la dictadura y cuando dijeron ya vamos a construir un modelo económico que nos permita reflotar como nación, vamos a hacer un modelo económico que nos permita reflotar. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestro modelo económico se basa en lo siguiente. El supuesto era, o la hipótesis era, que si a los ricos les iba bien, a los dueños de las empresas les iba bien, por goteo a las personas más pobres les iba a ir bien, ¿no? Esa es la perspectiva económica en Chile y la perspectiva neoliberal, ¿no? Que si a los ricos les va bien en sus empresas, pues a los pobres por goteo les va a ir bien. Esa era la lógica. Lo que no se consideró es que los ricos no filtraron, no gotearon y se hicieron más ricos, ¿no? Eso fue lo que pasó en Chile y no, la riqueza no se distribuyó hacia abajo, ¿no? Y lo que se provocó fue generar más cinturones de pobreza y más desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. En el proyecto comunitario o en el trabajo comunitario, la perspectiva es distinta. Si de tu población total, el estrato más vulnerable no hace cambios significativos en términos de calidad de vida, es porque tu proyecto comunitario, tu programa, está teniendo alguna falla. Es decir, en los proyectos comunitarios, la referencia de que tu proyecto está funcionando es porque el sector más vulnerable de toda la población con la que estás viviendo logró, a través de este proceso educativo, que no es de una charla, sino que es de varias sesiones, logró hacer un pequeño, aunque sea pequeño, cambio significativo en su calidad de vida. Y esa puede ser una buena referencia para decir, el proyecto está funcionando. El proyecto está funcionando porque este sector más vulnerable logró, después de un tiempo, y de manera autónoma, empoderada, etcétera, hacer un cambio, aunque sea mínimo, pero un cambio significativo en sus condiciones de vida, para mejor, no para peor, obviamente, que es muy al contrario a esta lógica neoliberal capitalista que les acabo de explicar, ¿no? Y eso es muy importante, ese es como un referente primordial para saber
realmente que tu proyecto comunitario está avanzando bien, ¿no? Porque este sector, el más vulnerable de toda la población con la que trabajas, ha hecho un cambio, aunque sea mínimo, significativo en su calidad de vida. ¿Explico esta idea? ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. Profe, ¿qué dice el punto 5? Dice salud, referencia. Es que no alcanzo a ver porque no tengo la pantalla completa. No, y Salud, la cámara- referencia y vulnerabilidades. O sea, que en los proyectos de salud la referencia es tener al sector vulnerable con cambios significativos. Sí, profe, gracias. De todas formas, yo le tomé una foto a la pizarra antes de iniciar la clase y voy a subir la foto junto con el video al aula virtual. ¿Sí? Ok. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Y hay un sexto punto que es muy importante, y a mí me lo enseñaron las chicas trans, y es el de la voz y la participación. Cuando se toman decisiones, una vez iniciado el proyecto comunitario, y si queremos hacer un proceso educativo y de empoderamiento real, hay que incorporar, después de un tiempo, del momento que ustedes lo consideren, a las personas que están en las comunidades en los espacios de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ahora es un eslogan que a mí en la actualidad, antes no me daba cuenta, pero ahora sí me doy cuenta, y es un eslogan que a mí me genera mucho ruido, que dicen, vamos a darle voz a los sin voz, vamos a darle voz a los más pobres, a las más pobres. ¿Han escuchado eso? Sí, profe. Sí, profe, muy Es común. mucho, sí, yo también lo he escuchado mucho. Y esto, más bien, lo que genera es una visión paternalista en donde minimizas al otro y tú crees que no tiene capacidades para hablar desde su propia voz y te necesita a ti para que hables por esa persona. Y a mí lo que me enseñaron las trans es, no, po niña, esto no funciona así, po niña, ¿no? Funciona de manera distinta. Más bien, dame un espacio en esa reunión de toma de decisiones, dame un lugar en ese espacio de toma de decisiones que yo puedo hablar por mí misma. Yo no necesito que alguien más hable por mí. Entonces, en muchas ocasiones se minimiza o se considera a menos a los miembros de las comunidades en los espacios de toma de decisiones porque se supone que ellos no saben o no son expertos. Y eso no es así. Es decir, si vamos a tomar decisiones importantes en términos del proyecto que estamos realizando, incorporemos a las personas para que participen también en la toma de decisiones y no hablar por el otro o por la otra. Eso es una dinámica supremamente paternalista en donde minimizas al otro y tú consideras que sin ti esa persona no va a tener voz. Y no, esa persona puede tener voz por sí misma. Si le das la oportunidad y le brindas las herramientas, esa persona va a tener voz por ella misma constantemente. No necesita que alguien más hable por ellas. Por ejemplo, por el caso de, no sé si ustedes vieron una foto el año pasado en Afganistán, me parece que era el Encuentro Nacional de Salud de la Mujer, y eran puros hombres. Y tú dices, algo aquí no está funcionando. Algo aquí no está funcionando. Y tiene que ver justamente con eso. Cuando se hacen proyectos comunitarios con perspectiva educativa de verdad y de empoderamiento, en las tomas de decisiones se incorpora la participación, sin necesidad de caer en este eslogan de vamos a darle voz a los sin voz. No, yo no necesito que nadie hable por mí. Yo puedo hablar por mí. Dame el espacio para que yo hable por mí. ¿Explico esta diferencia? Sí, profe.
Pero eso se hace en los países que en el fondo se considera que la mujer no tiene voz ni voto hasta el día de hoy. Puse un caso extremo, pero sucede hasta el día de hoy, sí. Y en los proyectos comunitarios también sucede, ¿no? Entonces es romper con esta dinámica. Y esto me da pie a que, compañera, nos puedas compartir esta experiencia, comentario, lo que quieras compartir de lo que ibas a hablar de del CESFAM. No, profe, yo estaba diciendo que es que lo que pasa es que vivo al lado de un consultorio, pero era que yo nunca, las veces que he ido, nunca había visto que alguien me diera como educación sobre la salud o para ser más independiente, ni nada. O sea, con suerte te atienden, si es que, porque las filas que se hacen de espera son interminables y eso era a lo que iba nomás. Claro, y además es un proceso de ida y vuelta, porque tú dices, a ver, ¿por qué las filas en los SFAM son interminables? Si tú te paras una tarde así y empiezas un poco a cachar por qué motivos van las personas, en muchas ocasiones van por los mismos motivos. Y en muchas ocasiones esos motivos, si hubiese un proyecto de formación comunitaria en salud, esos motivos se podrían atender dentro de la propia comunidad sin necesidad de que vayan al CESFAM y sin necesidad de que se saturen los centros de atención de salud, ¿no? Porque en muchas ocasiones las personas vamos por temas que no requieren una atención como la que dan en el CESFAM y se podrían de alguna forma prevenir muchas de estas situaciones que comprometen la salud dentro de contextos comunitarios, ¿no? Y es por eso también que se saturan los centros de salud, porque muchas dolencias o enfermedades pueden ser atendidas dentro de los mismos espacios comunitarios, pero como no hay un proceso educativo, entonces la gente no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, pues va al CESFAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es un ciclo que hay que ir trabajando y que va a llevar tiempo, no se va a solucionar pronto, pero que lleva tiempo. Estos son procesos medianamente largos, no es de un mes, 2 meses, etcétera, ¿no? Son procesos largos si realmente queremos hacer procesos educativos, ¿no? Bien, porque esto me lleva a pie a que pensemos en que la función de la promotoría es enseñar, compartir conocimiento y desarrollar habilidades y conocimientos dentro del contexto comunitario. Esto es súper importante, ¿no? Desarrollar habilidades y conocimientos dentro del propio contexto comunitario, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir resolviendo dentro del espacio comunitario que si no se hace un proceso educativo, obviamente las personas van a querer atender su salud y están en todo su derecho, ¿no? Y se saturan los espacios, ¿no? Bien, ¿cómo podemos un poco ir atendiendo esto con cosas muy sencillas en realidad? No se requiere una gran teoría. Cosas muy sencillas como que el diagnóstico en el cual nosotros nos basamos para poder desarrollar nuestro proyecto comunitario sea participativo. Los diagnósticos participativos tienen una importancia fundamental porque las personas se sienten parte de algo. Sentirme parte de algo es una condición humana. Sentir que pertenezco a algo, que yo di mi granito de arena, me va a impulsar para seguir participando en las actividades que se desarrollan dentro del proyecto comunitario. Y eso es fundamental. A todos nos pasa lo mismo. Cuando aportamos en algo, sentimos que somos parte de algo y nos motiva a seguir participando. Y eso es parte también de los diagnósticos comunitarios o de los diagnósticos participativos. Por otro lado, tenemos también, estamos acá, que los diagnósticos participativos tienen que basarse en problemas, necesidades, causas y obstáculos a vencer. Los diagnósticos participativos regularmente se basan en que las mismas personas puedan encontrar sus propias soluciones y no imponer soluciones, ¿no? Esa parte es muy importante, ya que le permites a la propia comunidad
echar mano de sus propias estrategias y conocimientos. Decir, miren, identificamos un problema, ¿cómo le harían ustedes para poder atenderlo? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué conocimientos tenemos? Y la propia comunidad, de forma natural, va a ir desarrollando sus propias estrategias de empoderamiento y les va a permitir que, una vez terminado el proyecto que tú promoviste, este proyecto pueda continuar en el tiempo porque ya se instaló una capacidad en la comunidad. Hay una capacidad instalada en la comunidad a partir del proyecto y que aún terminando esas actividades puedan continuar en el tiempo. Y no suceda lo que regularmente sucede, que es, se va la enfermera o el enfermero del proyecto, o este proyecto se acaba y se acabó. Ya no hubo más, nadie se acuerda, nadie sabe qué pasó, no hubo continuidad, nadie le dio seguimiento. ¿Por qué? Porque no hubo capacidad instalada en la comunidad, ¿no? Y entonces, si sucede esto, no fue un proyecto comunitario educativo, fue otra cosa, pero no fue un proyecto educativo comunitario. Porque la idea es que la propia comunidad, a partir de los proyectos comunitarios, es que puedan cambiar su realidad. Esa es la idea. La idea básica de los proyectos comunitarios no es que sigan una receta o una dieta o un protocolo, no. La idea fundamental de los proyectos comunitarios es que las mismas personas tengan la capacidad de cambiar su propia realidad de acuerdo a sus propias estrategias. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir un proceso de liberación, no solamente de conocimiento, sino también de generación de redes y de generación de recursos y terminar con procesos de dependencia, que es lo que refiere el segundo texto de Paulo Freire. Eso. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Profe, yo le quiero hacer un comentario. Sí. Mire, viéndolo de esa visión, si el consultorio, CESFAM o SAN harían su trabajo en el fondo, que las personas al iniciar al servicio de salud fueran diagnosticados a tiempo, tuvieran un seguimiento para su prevención de enfermedad, esto ayudaría a congestionar los servicios de urgencia de todo el país, ya que las personas, ¿qué es lo que buscan? Mejorar su salud de inmediato. Al no encontrar eso en un centro de salud familiar, acuden a un centro de urgencia. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápida y expedita la atención. Atención que en el consultorio no lo van a tener y el seguimiento tampoco lo van a tener. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, pero hay que pensar en dos cosas diferenciadas. Una son los proyectos comunitarios, desde las APS, y otras son dificultades realmente de urgencia que tienen que ver con la salud. Ahora, ¿qué sucede? Podríamos pensar un proyecto comunitario posiblemente no destinado a las personas que sufren diabetes, por ejemplo, sino podemos hacer un proyecto comunitario a los familiares de las personas que tengan diabetes. ¿Por qué? Para que cuando surja una urgencia, ¿no?, poder desarrollar habilidades de cuidado paliativo en lo que te pueden atender o en lo que llegas a la urgencia, etcétera, ¿no? Es decir, desarrollar capacidades alrededor de una enfermedad que te permita de alguna forma paliar esto en lo que te atienden o no. Es decir, desarrollar justamente esta red de apoyo, ¿no? Porque eso parte por la educación. Exacto. Hace la familia. Sí, así de claro. Así de claro. Sí. Lleva tiempo, no es inmediato. Y lleva también muchas frustraciones en medio, muchas alegrías en medio, llevan muchas emociones en estos tiempos de proyecto comunitario. Para cuando a ustedes les toque hacerlo, van a vivir un montón de emociones, pero es parte del proceso. No se puede hacer el proceso educativo sin pasar por todas esas emociones. Bueno, ustedes lo están viviendo ahora. Llevan un proceso educativo universitario y estamos en cuarentena y eso genera también un montón de emociones, ¿no? Angustia, frustración, que estoy enloqueciendo, que ya no sé qué voy a cocinar, que no puedo salir, que sí puedo salir, que si estornudas y ya me alerto, y si no estornudo, es parte también de esto.
Eso. No sé si tengan algún comentario con respecto al tema. ¿No? No, profe, por mi parte yo entendí. Bien. Todo claro, profe. No, profe, todo bien. Bien, buenísimo. Quiero preguntarles cómo sintieron que funcionó, si funcionó o no, o qué comentarios, observaciones, lo que sea, tienen con respecto a esta estrategia que utilicé de la pizarra. ¿Continuamos con esa? ¿Mezclamos PPT? ¿O prefieren que yo vaya armando la pizarra con ustedes en vez de presentarles ya la pizarra armada? ¿Cómo sienten ustedes? Profe, a mí personalmente me gusta más la pizarra. Sí, Sí, comparto profe. la opinión. Igual. Sí, profe. Buena. Profe, pero a mí me gustaría que con la pizarra, pero ir armando de a poco las ideas. Eso sería fabuloso, en mi caso. Ya. Profe, ¿Sí? yo creo que si usara la pizarra ya escrita, podría subir la foto antes para que uno empiece a trabajar antes, porque a veces se va la conexión en algunos casos, entonces puede que nadie vea la pizarra bien. Ya, ahí yo podría subir la foto, pero unos minutos antes. No puedo subir la foto un día antes ni nada, porque yo tengo clases constantemente Eso prefería. y tengo que borrar, armar, etc. Entonces, podría yo subir la foto unos minutos antes de iniciar la clase, pero Sí, no. profe, a mí también me gustaría eso, Ay, porque igual me costó un poco ver, porque no pude acceder a la pantalla completa, pero me gustó la pizarra. Ya, buenísimo. Ok, entonces para la próxima clase, yo también estoy aprendiendo, ¿eh? O sea, estas son mis primeras clases que yo doy online. Yo regularmente he recibido clases, pero estas son mis primeras experiencias, así que también estoy aprendiendo y estoy buscando alguna otra estrategia para poder hacer esto lo mejor posible, ¿no? Entonces, para la próxima clase, no voy a tener la totalidad de la clase armada. Voy a tener la mitad armada y la otra mitad la voy a construir con ustedes, porque igual construirla lleva tiempo, porque no soy tan rápido escribiendo en la pizarra. Entonces, la mitad la voy a tener armada, la mitad la voy a armar con ustedes para ver cómo funciona y tomar una foto unos minutos antes y subirla a la plataforma. ¿Quedamos así? Ya, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Maravilloso. Gracias. Muy bien. Muchas Y gracias. yo les voy a pedir que para la próxima clase lean con anticipación el texto que ya está en el aula virtual, que aborda los determinantes sociales de salud, que es un tema bien, yo sigo jugando con el preservativo, que es un tema bien interesante. Profe, una consulta. Ese documento que subió es la continuación del libro de que leímos último, ¿o no? No, es otro texto. Ah, perfecto. Ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? ¿se acuerda que al principio de la clase le pedí si me podía quedar unos Sí. minutitos? ¿Sí? Entonces voy a esperar a que se Ok. Sí, salga. claro. Gracias. Pues terminamos. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe, muchas gracias por la clase, Chao, que esté profe. bien. Chao, profe, gracias. Bien. Chao, profe. Profe, Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.